La niña demonio. Esta historia está basada en hechos reales. Una vez en mi pueblo de Zacatecas, había nacido una niña la cual era muy rara. Cuando nació pegaba unos chillidos horribles que no parecían de una bebé normal. La niña al primer año de edad, ya tenía unos dientes muy bien formados, pero eran muy extraños porque todos estaban afilados y puntiagudos. La madre se asustó mucho por eso y la llevó a bautizar lo más pronto posible. Después que fue bautizada, estuvo un poco más calmada, pero aún hacía cosas extrañas. Así fue creciendo. A la edad de 6 años, mató a la mascota que había en la casa, que era un perrito que le había regalado su madre para que no estuviera sola, ya que con los demás niños no podía estar porque siempre los hacía llorar. Incluso un día le mordió la oreja a un niño y se la arrancó. La niña fue creciendo en su casa, porque la madre no la dejaba salir a ningún lado, ya que su comportamiento era muy raro y la gente le tenía miedo. Por las noches para dormirla la madre tenía que hacer varias oraciones e incluso amarrarla de la cama, porque era cuando más actuaba de manera extraña, daba unos gritos horribles, pero su madre aún así la quería mucho, era su hija y no quería dejarla o hacerle algo malo. A la edad de 11 años la niña se veía horrible, tenía vómito por todo el vestido, toda despeinada, y hasta se había cortado con cuchillos que agarró de la cocina. Ya su madre no podía mantener a su hija en su casa, le daba mucho miedo. Temía que le hiciera algo a ella. Entonces tuvo que llamar al padre de la iglesia para ver si podía hacer algo por su hija. Decía que estaba endemoniada. Todos le dijeron: tu hija cuando nació era muy extraña y así fue en todo su crecimiento, porque no buscaste ayuda del padre antes. La mujer dijo llorando: no pensé que mi hija continuara así, pero de verdad yo tengo la culpa. Entonces el padre fue a la casa, donde estaba la niña, a tratar de sacarle el demonio que tenía dentro. Muchos curas y gente religiosa asistió al evento, para así tener más poder divino y salvar a la niña. Mientras el padre le rezaba, y los curas, la niña empezó a maldecir y a gritar de manera horrible. Tanto así que los vecinos también prendieron velas y se pusieron a rezar en sus casas, porque tenían mucho miedo. Mientras el padre y los curas seguían rezándole, la niña les seguía maldiciendo, riéndose con una sonrisa sádica y horrible. Entonces el padre tomó agua bendita y le lanzó a la cama donde estaba amarrada, y se empezó a retorcer y gritar fuertemente. Le siguieron rezando por más de 3 horas y la niña seguía cada vez peor, le salía espuma por la boca y se retorcía de manera horrible gritando, tratándose de zafarse de la cama donde estaba amarrada. El padre le volvió a echar agua bendita, pero esta vez no le hizo nada. Esta vez de la niña se oyó una voz satánica, era la voz del demonio que tenía dentro, maldiciéndoles y hablando en idiomas extraños. El padre y los curas ya estaban muy asustados porque habían hecho casi todo y aún persistía aquel demonio. Entonces el padre sale de la habitación con un dolor en el pecho, era su corazón. El padre cae al suelo y uno de los curas que había salido con él, le trata de ayudar y llama a los otros curas, mientras el demonio se reía de una forma sarcástica y horrible por lo que le había pasado al padre. El padre le había dado un infarto y estaba botando sangre por la boca. Todos los curas sacaron al padre de aquella casa y le dijeron a la madre que su hija no tenía remedio, que sería mejor que hiciera otra cosa, para librarla de ese demonio, o sea la única forma era que matase a su hija. La madre dijo que no podría hacer eso, que era su hija y dijo que no importaba. Así la tendría en su casa. Los curas le dijeron: Dios te bendiga, nosotros no podemos hacer más nada, y se retiraron. Entonces la madre va al cuarto donde estaba su hija y llorando le habla y le dice: ¿por qué, hija, por qué me haces esto? Pero a quien le hablaba era al demonio que siempre estuvo dentro de su hija. Y él le contestó: cállate, eres una perra, maldita. Riéndose sádicamente, entonces la madre se puso a llorar sin poder hacer nada. Ella sabía que la única forma era matando a su hija, pero no quería hacerlo por nada del mundo. Entonces decidió mantenerla en ese cuarto amarrada a la cama durante mucho tiempo. Una noche la madre va al cuarto de su hija y ve que no está amarrada y está de pie frente a la cama, con la vista baja. Y su madre le dice, con mucho miedo y tartamudeando: hija, ¿qué estás haciendo? Y el demonio alza la cara y le contesta: lo que tenía que hacer desde hace tiempo, llevarme tu alma al infierno. Entonces se le lanza a la madre encima y empieza a desgarrarla con sus uñas y dientes filosos. Los vecinos dijeron que escucharon fuertes gritos de dolor de aquella casa. Pero la gente, por el gran miedo y temor que tenían de acercarse allí, no hicieron nada. Así fue pasando los años y esa casa siempre estuvo allí abandonada. Nadie nunca se atrevió a ir a ver qué pasó con aquella mujer y su hija. Tanto así que muchos de ellos decidieron rehacer su casa mucho más lejos, para así no estar cerca de ahí.
Aún dicen que esa casa está por una zona donde pasa una carretera. Hay mucho monte a los lados. Dicen que si vas por esa carretera a altas horas de la noche verás a una mujer llorando desesperada. Y quienes se paran a ver qué le pasa, les dirá que necesita ayuda con su hija que está mal en su casa, que necesita llevarla al hospital. Si respondes que si le ayudaras, estás condenado a morir. Cuando trae a su hija en brazos, la sienta en la parte de atrás y ella se sienta al lado tuyo. Justo cuando vas por una vía que es muy curva, la mujer te dice tú también vendrás al infierno. Cuando volteas y la ves es un esqueleto horrible y por el retrovisor ves una niña que parece a la del exorcista dando un grito espantoso.